Amigos, muy buenos días. Estamos preparándonos para celebrar hoy, por la tarde, por la noche, depende de tu parroquia, el día de la Navidad, el primer día de la Navidad, la Nochebuena. Y como primera lectura encontramos al profeta Isaías. Isaías habla de una gran luz que aparece en el camino y que aquel pueblo que está caminando en tinieblas, esta luz se le aparece, le ilumina. ¿A quién se refiere? Se refiere al pueblo de Israel, esas tinieblas que son el pecado. Podemos pensar en la esclavitud, que esas tinieblas estén relacionadas con la esclavitud, porque habla de un yugo que se va a romper, y el yugo lo utilizaban los esclavos. Esos yugos eran de madera o de metal muchas veces. Seguimos preguntándonos por qué es un pueblo que camina en tinieblas. A través del desierto estarán pensando en el exilio, en el destierro. Se dice que cuando los judíos fueron llevados como esclavos por el desierto, encadenados, a muchos de ellos, quizás a los que consideraban líderes o más peligrosos, o los más fuertes, les arrancaban los ojos. Entonces esa sería la experiencia. Tinieblas porque no tenían ojos, porque ya no podían conducirse y estaban bajo el yugo, esclavizados. Y se habla de un niño que es descendiente de David. Algunos dicen que esta primera lectura parece toda una liturgia de entronización de ese rey. Están pensando quizás en el momento, en el niño Ezequías, futuro rey. Pero hay algo que dice que va a establecer una paz sin límites y que reinado en la historia pudo ofrecer una paz sin límites durante la eternidad, durante todo el tiempo. Entonces no puede ser el rey Ezequías, claro está. Nosotros lo entendemos. Se refiere a nuestro Mesías, a Jesús, el Salvador. Esa paz que no es simplemente la paz social, que no es simplemente el orden de la sociedad. No, esa paz que está relacionada con la justicia, de la cual tanto nos hablan los profetas. Esa paz que viene tomada de la mano del amor y de la santidad de Dios, porque Dios te ama. Este Dios quiere romper tu yugo. A lo mejor la vida, el pecado te han sacado los ojos y no estás viendo como debes ver. A lo mejor la vida ha colocado un yugo de madera o de metal muy pesado sobre ti y estás encadenado. Pero Jesús los puede romper. Jesús te pide que creas en Él, en su palabra, para que veas, para que las tinieblas se disipen y puedas ver claramente el camino que es Jesús. Amén. Amigos míos, y estamos con la segunda lectura, que es una carta pastoral. La carta del apóstol San Pablo a Tito. Esta carta habla de una epifanía, un deseo, una epifanía, una manifestación. Habla de la manifestación de la gracia salvadora de Jesucristo. Una gracia de salvación que el Señor quiere para toda la humanidad, para todos los hombres, porque Cristo murió por todos los hombres. Y esta gracia nos persuade a renunciar a los deseos mundanos y a toda acto de impiedad. Y en español, cuando
decimos impiedad, quizás estamos pensando en la no compasión, en la no misericordia, impiedad. Pero acá en la carta de San Pablo a Tito, la impiedad, la piedad está relacionada a la religiosidad. Es decir, una vida sin religión, una vida sin fe, sin espiritualidad. A veces el pecado nos lleva por ese camino. No queremos rezar, no queremos saber nada de Dios, no queremos ejercer una vida espiritual, no. Y los deseos mundanos que se oponen constantemente en contra de la palabra de Dios, en contra del deseo de Dios. Cristo nos quiere rescatar, dice San Pablo a Tito, nos quiere rescatar de toda iniquidad. De toda iniquidad y purificarnos de tal manera que nos convirtamos en un pueblo que esté dedicado a sus obras. La iniquidad es el equivalente de maldad, pero la iniquidad también es esta obstinación que tiene el hombre en contra de la palabra de Dios, en contra de las leyes de Dios, en contra de Dios. En la iniquidad el hombre quiere hacer su voluntad, no le interesa hacer la voluntad de Dios. Primero está su ego. Y quiere purificarnos, como hemos dicho, para convertirnos en un pueblo que esté dedicado a sus obras, porque somos sus servidores. Y debemos dedicarnos a la obra del Señor, sobre todo a la obra de colaborar con el Señor y que el reino de Dios se expanda por todos los lugares del mundo. Amén. Amigos míos, y llegamos a el Evangelio de hoy, que es de Lucas. El comienzo del Evangelio de Lucas señala a las autoridades importantes de la época, al emperador Augusto, a Cirino, que gobernaba Siria, si no me equivoco, dice así Lucas, y mandan empadronarse a todos. ¿Por qué estos censos? ¿Por qué estos empadronamientos? ¿Por qué hacer mover a la gente de un lugar a otro? Desinstalarla para obtener información, para saber cuántas personas contaban para cobrar los impuestos, con cuántas personas tenían para manipular, para hacer una guerra. Eran imperios que se sostenían aplastando, oprimiendo a los más débiles, a los más pobres. Y así, después de señalar la introducción, quienes gobernaban, entonces aparece el Salvador, el Mesías, el Redentor, en el Evangelio de Lucas, que es Jesús. Y cómo aparece el gran rey que está por encima de todo emperador, de todo gobernador. ¿Cómo aparece? Sometiéndose. Está en el vientre de su madre y ya lo están obligando de alguna manera a caminar. ¿Y dónde nace el rey más importante del mundo? En una cueva, con animales. No hay sitio para el rey más grande. No hay sitio para la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que van a proclamar y van a adorar por primera vez a este rey? Cuando se proclamaba un edicto, los ministros o las personas más importantes que gobernaban con el emperador eran los que anunciaban el edicto, pero aquí quienes proclaman que ha nacido este rey son pobres, son pastores, son marginales. Sí, María, Jesús, José,
Los pastores son marginales. Dios quiso nacer de esa manera y se sometió a las leyes de los tiranos de la época, se sometió. Nuestro rey, no había sitio para él. Los pastores en la Sagrada Escritura están asociados a los que gobiernan. Los que pastorean son los que gobiernan al pueblo de Dios. Pero también hay que decir que algunas tradiciones hablan de la mala reputación de los pastores. Y estos son los elegidos para proclamar que ha nacido el Rey. En la versión de Mateo, los primeros elegidos para adorar al Hijo de Dios son los magos, los de otra nacionalidad, los que no son de la religión oficial, los magos que en el Antiguo Testamento están condenados por la palabra de Dios. Ellos fueron los primeros en la versión de Mateo en adorar a Dios, los primeros. Y acá los primeros que adoran y proclaman son los pastores, son pobres, son marginales. Queridos hermanos, este Rey nos viene a liberar, este Rey se pone de parte de nosotros para salvarnos, para redimirnos. Este Rey quiere gobernar y nacer en tu corazón. A pesar de las injusticias de aquella época y a pesar de las injusticias que pueda vivir actualmente el mundo. Aquí está Jesús en medio de nosotros. Amén. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Feliz Navidad.